En atención inmediata de recién nacido hay una norma técnica que le he socializado a su compañero para que puedan leerlo también, ¿no? Está en PDF y para que lo puedan ustedes imprimir. ¿Ya han visto atención inmediata? ¿Sí? ¿Todos han visto? No, ya. Entonces traten siempre, como les mencionaba antes de que acabemos NEO, de poder ver atención inmediata de recién nacido y el examen físico, ¿ya? Sí o sí tenemos que ver, porque es importante que vean un recién nacido, puedan establecer bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, lo normal en el neonato y las patologías que lo vamos a ir viendo clase tras clase. Cuando nace un recién nacido, ¿no? al medio aéreo, ¿no? Es un medio extraño, medio frío. Recuerden que este recién nacido va a estar en intraútero, va a estar en un medio caliente, va a salir a un medio frío. Cada bebé se va a adaptar de una forma diferente y hay que ir monitorizando. Pasan un periodo de adaptación que más o menos dura entre 2 horas a 6 horas en observación de este recién nacido. No significa que estas 2 horas o 6 horas vayan a estar con la enfermera, con el médico. No. Se evalúa y si el recién nacido nace sin algún signo de alarma o sin algo que predispone que se necesite hospitalizar, va a pasar inmediatamente con su mamá. Pero se va observando las 2, 4, 6 primeras horas, las funciones vitales, que no vaya a alterarse, ¿ya? Entonces cada bebé se va a adaptar de una manera diferente. Hay bebés que, por ejemplo, van a estar con frecuencia respiratoria alta al inicio, ¿no? Y va a seguir alta hasta las 2 primeras horas. Hay quienes va a demorar en 15 minutos, va a ir en disminución. La frecuencia respiratoria de un recién nacido, ¿cuánto es normal? Hasta 60, ¿ya? Hasta 60. Cuando es más de 60 se llama taquígrafo, ¿ya? Primer concepto que también hay que fijar, cuando la frecuencia respiratoria de un recién nacido es más de 60 se llama taquígrafo. Ahí vemos, ven la imagen, lo ideal siempre es tener un bebé sonriente. Claro que esta es una imagen que ya está manipulada, ¿no? Generalmente los recién nacidos nacen llorando o molesto, ¿no? Con el interno o con quien les esté atendiendo. Entonces, generalmente los recién nacidos, ¿cómo nacen? Llorando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el temario del día de hoy? Es primero ver lo de la recepción del recién nacido, aspiración de secreciones si es que es necesario, la ligadura del cordón, en qué momento hablamos de pinzamiento precoz, pinzamiento tardío, en quienes hacemos pinzamiento precoz, la identificación del recién nacido, si es varón o si es mujer, la somatometría del recién nacido y las escalas a valorar del recién nacido. ¿Cuáles son los objetivos de la clase el día de hoy? Conocer los conceptos básicos de atención inmediata del recién nacido, salud. Identificar cuándo es un recién nacido saludable o cuándo es un recién nacido no saludable. Y determinar los tiempos de acción en el recién nacido. ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud? Que la atención inmediata neonatal, el equipo responsable de la atención inmediata, puede estar conformado por un médico pediatra, por un médico neonatólogo, por un médico cirujano o un profesional de enfermería en atención neonatal o con competencias para la atención del recién nacido. En casos de emergencia y en ausencia de los profesionales antes mencionados, el recién nacido puede ser atendido por un obstetra o por un personal de salud capacitado, ¿ya? Entonces ustedes en su salud van a hacer la atención inmediata del recién nacido porque el médico lo hace. Ya cuando estamos aquí, por ejemplo, en los hospitales, generalmente lo hace la enfermera con el pediatra o con el neonatólogo. Ahora, el 85% de recién nacidos van a responder, es decir, nacen y lloran. No se va a necesitar que se requiera algún paso para que este recién nacido esté vigoroso. El 10% va a requerir una estimulación, es decir, vamos a estimular mediante la estimulación y el secado va a reaccionar o
va a llorar. Un 5% va a necesitar ventilación a presión positiva, que es con el ANBU se le puede administrar oxígeno. Un 2% va a requerir intubación, un 0.1% va a requerir las compresiones torácicas, que es el masaje cardíaco, y un 0.05% va a recibir tanto el masaje cardíaco con la epinefrina. Entonces, como vemos, de 100, 85 me van a nacer bien. Un 10 con el secado me va a salir. Un 5 de 100 me pueden requerir oxígeno. 2 de ellos pueden requerir intubación. Y un 1 o menos, incluso en 1 en porcentaje, puede requerir la intubación con el masaje más la epinefrina. Pero, ¿qué pasa? Ustedes dirán, pero si solamente 1 de 100 es bastante el diferencial. Pero ese 1 pueden haber sido ustedes, ese 1 puede ser sus familiares, ese 1 pueden ser sus hijos. Entonces, para ese es que nosotros estudiamos, para ese 1%, ¿ya? Que si bien no son muchos, le podemos salvar la vida a alguien y también a una familia. Entonces, por ello es que nosotros tenemos que saber reanimación neonatal o los puntos básicos a tomar en cuenta. La atención inmediata en sí, ¿qué es el conjunto de procedimientos cuyo objetivo se centran en el recién nacido para poder realizar una adecuada transición tanto de la vida intraútero hacia la vida extraútero o neonatal. Tenemos que brindar al recién nacido las condiciones óptimas para poder adaptar a la vida extrauterina. Tenemos que identificar y resolver las situaciones de emergencia que van a poner en peligro la vida del recién nacido. La atención en el inicio va a determinar su futuro. Si vemos un recién nacido saludable o si vamos a ver un recién nacido que va a pasar a la UCI y que va a estar lleno de monitores, va a estar intubado, va a estar lleno de cables en el cual pues va a tener que adaptarse al seguimiento en la UCI porque va a tener una patología de fondo, ¿no? Entonces, una atención adecuada va a generar que este recién nacido pueda estar bien o que pueda requerir la atención de la UCI. Por ello, en la clase pasada les mencionaba las causas de mortalidad, les mencionaba la importancia desde el antes de que nazca hasta recién nacido, del momento del parto y del momento de la atención, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Cuáles son los objetivos de poder tener una atención inmediata del recién nacido? Conseguir una adecuada adaptación respiratoria neonatal, una adecuada termorregulación. Aquí en termorregulación vamos a ver las pérdidas de calor y cómo vamos a evitar estas pérdidas de calor. El parto humanizado, que les mencionaba, que mal llamado porque debería de ser ya humanizado, pero que va a ser acompañado del papá y el inicio de la lactancia materna desde el minuto 0 prácticamente. Buscar las malformaciones o patologías del recién nacido, poder realizar la somatometría o la antropometría e identificación del recién nacido y la profilaxis, tanto del cordón umbilical, la vitamina K, la profilaxis ocular, en el caso que lo requiera. ¿Cuáles son los procedimientos generales antes del nacimiento? Habíamos quedado poder detectar los factores de riesgo, que es lo que causa la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo en la mamá? Me han preguntado alcoholismo y tabaquismo en la mamá. También puede ser factores de riesgo para que este recién nacido puedan nacer con malformaciones, ¿ya? Para identificar frente a qué recién nacido me voy a enfrentar. Preparar los recursos y los equipos para la recepción del recién nacido. Es decir, si yo voy a atender un recién nacido, no significa que yo vaya a llegar con mi mandilito y mi sedum y voy a pararme a recibir. No. Primero, ¿qué tenía que hacer? Preguntar la edad de la mamá, los factores de riesgo, ver el CLAF, la historia clínica. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ir a mi lugar donde voy a recibir mi recién nacido e identificar con quiénes estoy trabajando.
Si tengo una enfermera, si tengo una obstetra, o si yo estoy sola contra el mundo. Atiendo el parto, atiendo al recién nacido. Ha pasado casos en tu salud que pues están solos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que identificar. ¿Qué más tengo que identificar? Los equipos y los medicamentos con los cuales voy a trabajar. Tengo que identificar pues mi AMBU que esté en buenas condiciones, tengo que identificar hasta mi centímetro, mis mantitas, todo ello tengo yo que ver si lo tengo en adecuadas condiciones, ¿ya? Y uno de los puntos importantes es prevenir la pérdida de calor. ¿Cuánto es la temperatura que recomienda el MINSA para tener una atención adecuada? Es de 24 a 26 grados. Esta temperatura debe mantenerse las 24 horas del día y en las diferentes estaciones del año. Primera pregunta que hay que captar. ¿A cuánto de temperatura debo de mantener el ambiente según el MINSA? Entre 24 a 26 grados, ¿ya? La atención inmediata neonatal se debe identificar la presencia de respiración o llanto, el tono muscular y la edad gestacional para poder identificar qué son las intervenciones que vamos a aplicar. Si inmediatamente después del nacimiento el recién nacido no evidencia que está respirando, se encuentra hipotónico. Hipotónico significa que el tono muscular está disminuido, es decir, está flácido. Entonces, si está hipotónico o se evidencia que es prematuro o que tiene alguna malformación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Inmediatamente tengo que hacer el pinzamiento, ¿ya? Por el profesional que está atendiendo el parto. Hoy en día existe todo un problema porque ha salido una nueva norma técnica en la cual la obstetra era quien hacía el pinzamiento. Ahora esta nueva norma técnica menciona que es la enfermera. Entonces está habiendo bastante problema entre personal de enfermería y personal de obstetricia por esta norma que está establecida pero que todavía no está socializada ni aceptada. Entonces, pero nos quedamos que es el corte umbilical por el profesional de la salud, ¿ya? Si en el caso pues nace que no respira, tiene tono muscular disminuido, es decir, hipotónico, signos de prematuridad o malformación congénita, hacemos el pinzamiento precoz o inmediato. Si el niño se encuentra, en cambio, con buen tono muscular, buen esfuerzo respiratorio y es a término, se aplicarán los procedimientos de rutina de la atención inmediata neonatal. A un recién nacido vigoroso se le conoce al que tiene buen tono, buen esfuerzo respiratorio y es a término. Buen tono significa que nace en cuadriflexión, ¿ya? En cuadriflexión significa que nace con buen tono. Si está flácido, es decir, todo caído en los brazos, significa que está hipotónico o tiene bajo tono muscular. Hablábamos del parto que podía ser el parto vaginal, ¿no? Que tiene diferentes posiciones. Una es la posición vertical, como vemos aquí en la imagen, y la posición de litotomía, que es la más frecuente de encontrar en los hospitales. La posición vertical, que también está evidenciado que no va a ocasionar gran problema y que más bien le va a ayudar a la mamá. Sin embargo, el más practicado que usamos es el de litotomía, ¿no? El parto humanizado significa respetar, ¿no?, a la mamá, respetar el ambiente, que sea privado, que tenga la mayor confianza hacia la mamá. Con el papá de preferencia, como les había mencionado en la anterior clase, y con el respeto adecuado hacia la mamá. ¿Cuáles son las prácticas que van a dificultar el parto, el trabajo de parto? La temperatura. ¿Cuál era la temperatura? 24 a 26 grados. Si yo me encuentro, por ejemplo, en un lugar que hace mucho calor, en la selva o en Tumbes, ¿puedo prender mi aire acondicionado? No, tengo que igual mantener 24 o 26 grados, ¿ya? La temperatura
temperatura, así el lugar donde esté, haga frío o haga calor, yo tengo que mantener de 24 a 26 grados. No se olviden ese concepto. Segundo, ¿cuál es el otro parto la otra práctica que dificulta el parto? La desconfianza, ¿no? De repente llega el primer día de tu salud y no sabes, pues, nunca viste la atención del parto, nunca hiciste una atención inmediata del recién nacido, no tomaste atención en la clase que te dieron y tenías desconfianza. Dijiste, ay, también me pasó la norma técnica, ¿dónde estará? Entonces, esa desconfianza también dificulta. ¿Ya? Dificulta la atención inmediata del recién nacido o la atención en el momento del parto. La falta de privacidad. Eso es difícil de manejar porque en un hospital del Ministerio de Salud, ¿quién está? Empezamos desde los amigos de gine. Está el interno de ginecología. Está el residente de ginecología. El ginecólogo podría estar. Está el interno de obstetricia. Está la obstetra. ¿Quién más? Vamos para enfermería. La interna de enfermería, la interna de medicina de sala de partos, de pediatría. Está el residente de pediatría. Está el pediatra. Miren cuántos son. Está la técnica también, ¿no? Y a veces también hasta el de limpieza ahí. ¿Cuántos somos? Casi 10 personas. Y no estoy considerando que estamos en un mes de rotación donde están los 4 alumnos de pediatría y los 4 alumnos de ginecología. Imagínense todos ustedes ahí. Más de 10 personas, a las que somos mujeres, que nos estén mirando, pues, ¿no? Entonces no nos ponemos nunca en la posición del paciente, solamente estamos así mirando con los ojitos y observando cómo sale diciendo, ay, qué feo el parto. Entonces todo eso también influye mucho, ¿ya? Influye. Entonces la falta de privacidad es difícil de manejar en un hospital público, ¿no? Pero mientras estemos presentes, tratemos de evitar generar incomodidad al paciente. Los ruidos son ambientes, pues, que no están adecuados, a veces, pues, no están con la radio prendida, ¿no? O el celular que suena. Entonces ello también se tiene que evitar. El miedo, tanto de la falla del obstetra, del ginecólogo, o la falla de equipos, ¿no? Un instrumento no adecuado, mi incubadora, mi servofuna que no funciona, mi ambú que no funciona, mis manditas que me olvidé precalentarla, ¿no? Entonces todo ello van a influir en el trabajo de parto y en la atención del recién nacido. El primer día del internado, aunque no crean, había estudios que mencionaban antes, el 1 de enero, que había más casos de mortalidad. ¿Por qué? Porque coincidía, ¿no? El 1 de enero con el primer día del internado. Entonces, la gran mayoría de internos no saben qué hacer y coincidía con las altas tasas de mortalidad. No recuerdo dónde está el estudio, pero sí me lo enseñaron en algún momento. Ahora sí, ustedes no empiezan el 1 de enero. Ha cambiado todo, entonces ya no estamos viendo que el 1 de enero va a ser un factor de riesgo para mortalidad. Pero todo ello va a conllevar a que pueda complicarse el momento del parto o que pueda complicarse la atención que yo pueda hacer en mi recién nacido y que ustedes lo tienen que evitar. ¿Y cómo lo evitan? Teniendo en cuenta varios factores que les estoy mencionando y leyendo, viendo en la práctica, ¿no? Mientras más vea casos, mejor me va a ir porque ya lo he visto, ya no va a ser algo novedoso, no va a ser algo nuevo. ¿Y cuáles serán los factores de riesgo para la mamá o materno fetal? La enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Qué me daba la enfermedad hipertensiva del embarazo? ¿Se acuerdan? Ya, está bien. Yo hablaba de la recién nacida. RCIU, ¿no? Prematuridad, bajo peso al nacer. Hemorragias de segundo o tercer trimestre podría ser que se me adelante el parto. Prematuridad, ¿no? Trastornos metabólicos que podría generar, la diabetes podría generar hipoglicemia en el recién nacido. Ingesta de sustancias tóxicas como alcohol, drogas o tabaco que podría generar en el recién nacido. ¿Qué creen? Muy bien, malformaciones. El RPM más de 18 horas, es decir, prolongado, ¿qué me puede generar en el recién nacido? ¿Qué? Sepsis.
puede generar prematuridad o incluso asfixia perinatal. Trabajo de parto prolongado, que mi bebé me salga con depresión neonatal, asfixia, ¿cierto? Parto prematuro, ¿qué patologías conocíamos? Enfermedad de membrana hialina. Cesárea estaba asociada a una patología, ¿se acuerdan? Les dije la semana pasada. Una era enfermedad de membrana hialina y la otra, ¿cómo se llamaba? Taquiña transitoria de recién nacido. Y les dije, de ahí les voy a decir por qué. El prolapso de cordón puede hacer que pueda producir asfixia perinatal o prematuridad. COVID, que podría generar también problemas a recién nacido, que no ha habido mayor evidencia al respecto. Entonces, cada patología, si se dan cuenta, puede generar algún problema por el recién nacido y hay que tomarlo en cuenta. Ahora, idealmente tendríamos que hablar de un parto sin complicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que prever? Tenemos que esa mamita pues que pase por todos sus controles prenatales y que haga su psicoprofilaxis, ¿no? Donde les enseñan a respirar, donde les enseñan cómo va a ser el momento del parto, se les lleva a las instalaciones donde van a dar a luz y se les explica, ¿no? En el momento del parto se te va a atender, luego de la atención vas a pasar a este cuartito, vas a estar con tu recién nacido, ¿no? Idealmente es que hablemos de un parto sin complicaciones, sin embargo siempre van a haber complicaciones en algunos casos. Entonces yo ya vi todos mis factores de riesgo, paso a ver mi lista de chequeo. Mi lista de chequeo me va a permitir revisar los materiales, el equipo médico y comprobar el funcionamiento en cada parto. Cada sala de partos debe de contar con un punto para la realización y la estabilización de la reanimación del neonato crítico. ¿Qué tengo que tener? Esta es mi mesa de calor radiante. ¿A cuánto decíamos que estábamos de temperatura? De 24 a 26. El personal de salud tiene que estar vestido con las medidas de bioseguridad correspondientes, que son las medidas de tanto los guantes estériles como la mascarilla y el gorrito, ¿no? El mandilón, en el caso que va a recibir el paciente, tengo que tener mi estetoscopio, mi pera estéril para aspiración, mi clan umbilical, ¿no? Idealmente celeste para varones y rosado para mujeres. Mi cinta métrica o mi centímetro, mi balanza para pesar, ¿no? Mis identificadores con el nombre, los catéteres de aspiración si es que fuera necesario, las sondas, mi ambú, este de aquí es el ambú en el cual me va a permitir darle el oxígeno, llamado también PPP, mi laringoscopio, mi tubo endotraqueales en el caso requiera de intubación, mis tubos de muestra, mis jeringas, mis compresas de gasas y mis medicamentos que más adelante voy a ir mencionando. Para mantener el calor, ¿qué es lo que tengo que tener? Mi superficie, el lugar donde estoy de 24 a 26 grados, la incubadora precalentada, las sábanas o toallas precalentadas, mi sensor de temperatura, mi gorrito y mi bolsa plástica en el caso de que mi recién nacido tenga menos de 32 semanas. Estas son las bolsitas de polipropileno en el cual se va a meter a este recién nacido prematuro para que no tenga la pérdida de calor. ¿En quiénes los coloco? En menores de 32 semanas. Para despejar la vía aérea, para sacar el líquido que tiene todavía el recién nacido, ¿qué voy a usar? La sonda de aspiración, el aspirador o la pera de goma. Para evaluar la frecuencia cardíaca puedo usar solamente mi estetoscopio o puedo también manejar un monitor de EKG con electrodos. Para la ventilación voy a tener mi flujómetro a 10 litros, mi mezclador de oxígeno y mi dispositivo de BPP, que es la bolsa autoinflable. Para la oxigenación tengo que tener el equipo para administrar el oxígeno libre, tengo que tener el oxímetro y mi tabla de saturación objetivo. En cada área de atención inmediata vamos a tener nuestra tablita a
los cuántos minutos va a tener cuánto de saturación cada recién nacido. Porque la saturación objetiva es 95%, pero esta saturación objetiva no se va a dar hasta el minuto 10, ¿ya? En el minuto 1, minuto 2, si yo saturo, este recién nacido va a estar saturando 65, 75, y eso es normal. Al minuto 10 es cuando mi recién nacido va a estar con saturación de 95%. Otro concepto a fijar. Para la intubación que voy a requerir, mi laringoscopio con hoja de 0,0, de 0 o de 1. Mi tubo endotraqueal que puede ser 3, 3.5 o 4. Mientras más prematuro, más pequeño, menos el numeral para el tubo endotraqueal. Mi máscara laringia, no mi cinta adhesiva. En cuanto a los medicamentos, puedo necesitar mi adrenalina, mi solución salina, mis catéteres, mis jeringas, mi dextrosa. Aparte del material de chequeo, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de hacer una atención inmediata? El lavado de manos, ¿ya? El lavado de manos que debe durar como mínimo un minuto como mínimo, ¿cierto? Y aquí recordamos los 5 momentos en el momento de hacer la higiene de manos y cómo es el lavado de manos, que bueno, en épocas de COVID pues ya nos han enseñado hasta el cansancio cómo es el lavado de manos. Entonces antes de cada atención tengo que lavarme las manos. Entonces, iniciamos la atención inmediata del recién nacido, que es el cuidado que recibe el recién nacido al nacer, que yo tengo que también tener 4 preguntas en el momento antes del parto. 1. ¿Cuál es la edad gestacional? 2. ¿El líquido es claro o es verde? Porque si es verde, ¿qué es? Meconial. Y si es meconial, me puede conllevar a sufrimiento fetal y a un Apgar bajo. ¿Cuántos bebés esperan? Y si hay algún factor de riesgo adicional. Estas preguntas hay que tomarlas en cuenta. Ahora, nace mi recién nacido. Cuando yo digo que es un recién nacido saludable o vigoroso, cuando respira o llora, cuando es a término y cuando tiene buen tono muscular. Cuando digo que tiene buen tono muscular, cuando se encuentra en cuadriflexión, ¿ya? Pregunta de examen, ¿cuándo es vigoroso? Cuando respira o llora, cuando es a término y cuando tiene buen tono muscular. Vuelvan a leer como 3 veces porque va a ser pregunta de examen. ¿Cuándo es el recién nacido vigoroso o saludable? Cuando es a término, cuando tiene buen tono muscular y cuando respira o llora. El nacimiento, a medida que el bebé es forzado hacia el nacimiento a través del canal vaginal, van sucediendo cambios dramáticos. Y todos los cambios van a ocurrir en un instante. El pinzamiento y el corte del cordón se deberá esperar entre 2 a 3 minutos post nacimiento. Como mínimo debe de ser 1 minuto, ¿ya? Entonces, ¿nace inmediatamente corto? No. Si es un bebé saludable, lo pongo en el pecho de la mamá y empiezo el contacto precoz, ¿ya? Entonces, nace, no voy a hacer el corte del cordón, sino espero. ¿Cuánto debo esperar? Entre 2 a 3 minutos. Mínimo 1 minuto. E inmediatamente pues le pongo el gorrito. ¿Qué se dice del pinzamiento tardío y de la importancia de la gravedad y la posición del recién nacido en la velocidad de transfusión? Según los metaanálisis de 15 estudios aleatorizados evaluados entre los 2 y los 6 meses, se comparó el pinzamiento precoz, es decir, a los 60 segundos, frente al tardío, es decir, entre los 2 y 3 minutos, se observó un mayor hematocrito y mayor concentración de ferritina y depósitos de hierro
así como la consiguiente reducción del riesgo de anemia en el neonato y en el lactante en el grupo de pinzamiento tardío. ¿Qué quiere decir? Que me va a evitar la anemia, ¿ya? Pinzamiento precoz, ¿cuándo lo llamo? Bueno, es menos de un minuto, ¿no? Hasta 60 segundos. ¿Y tardío cuál es? 2 a 3 minutos. Ahora, ¿cómo reduzco las pérdidas de calor? Las pérdidas de calor por contacto y evaporación, inmediatamente tengo que colocar con una mantita al recién nacido encima del cuerpo de la mamá, ¿ya? La temperatura habíamos valorado de 24 a 26 grados. Tengo que tener estos campos ya precalentados y las puertas y las ventanas tienen que estar cerradas. Esto me va a evitar que haya pérdida de calor y por ende la hipotermia. Luego yo valoro mi test de Apgar. Mi test de Apgar habíamos visto que tenía varios parámetros. Uno, y el principal, es el pulso o la frecuencia cardíaca, que me va a tener como diferencial al número 100. Menos de 100, más de 100 o no hay. Si tiene menos de 100 es un punto. Si tiene más de 100 es 2 puntos. Si no hay latido es 0. El color de la piel habíamos quedado que era el que bajaba el Apgar a 9, ¿cierto? Porque nadie nacía rosado, nacían con extremidades azules. Y eso hacía que la puntuación no sea 10, sino sea 9. Si está todo azul, 0 puntos. El otro es la irritabilidad refleja o gesticulaciones. Si llora o estornuda o tose, me puedo incluso ayudar por la sonda orogástrica, es 2 puntos. Si tiene muecas o llanto débil, es 1 punto. El tono muscular, si nace en cuadriflexión, es decir, movimientos activos, tiene 2 puntos. Si tienes tono muscular disminuido o solamente flexiona algunas extremidades, es 1 punto. Si tiene los músculos flácidos y flojo, es 0 puntos. En la respiración es el esfuerzo respiratorio. Ojo, no es la frecuencia respiratoria, ¿ya? Si está llorando o tiene una respiración fuerte, regular, 2 puntos. Si tiene una respiración lenta e irregular, es 1 punto. Si no respira, es 0. El Apgar se va a medir en el minuto 1, generalmente, y a los 5 minutos 5, ¿ya? Entonces se puede valorar en el pecho de la mamá o cuando ya está en la cervicula, en la cuna radiante. Otra forma de valorar el Apgar, esto de aquí, chicos, sí tienen que memorizar. Los parámetros y la puntuación tienen que aprenderlos sí o sí, ¿ya? Porque son motivos de pregunta y porque es vital saber los componentes del Apgar. El contacto piel a piel debería de darse entre 45 a 60 minutos. El bebé se va a encontrar en decúbito ventral con la mamá, contacto pecho a pecho. Es la hora siguiente del parto, es un periodo que es crítico y debe de estar en un vínculo entre madre e hijo, en el cual está comprobado que va a generar un apego e inicio de la lactancia de forma precoz. El contacto piel a piel deberá ser no menos de 45 a 60 minutos sin ninguna interrupción y deseable incluso que se prolongue hasta los 120 minutos. La probabilidad de hacer una toma de lactancia materna de forma espontánea es 8 veces más si el tiempo de contacto es mayor de 50 minutos. No existe un riesgo demostrado de efectos indeseables en el contacto piel a piel, ¿ya? El segundo punto que vamos a tomar en cuenta es la aspiración de secreciones. Actualmente ya no es rutinario hacer esta aspiración, solamente lo vamos a realizar en el caso de que
obstrucción de las vías aéreas. ¿Y por dónde voy a iniciar? Voy a iniciar primero por boca y luego por nariz. ¿Por qué no inicio primero por nariz? Porque puede estimular el reflejo vasovagal y va a generar que este recién nacido tenga la sensación o reflejo nauseoso. Por eso es que no empiezo por la nariz. Voy a empezar primero por la boca y luego voy a pasar a la nariz. No se olviden, primero va boca y luego va nariz. Alfabéticamente. Ligadura y sección de cordón. Verificar la presencia del número de vasos. ¿Cuántos vasos tiene que haber? Tiene que haber 3. 2 arterias y una vena. Colocar una gota de alcohol al 70% y cubrir con gasa estéril. ¿Qué estoy previniendo? El tétanos neonatal y la sepsis neonatal. El secado del recién nacido y el cuidado de la termorregulación va a incluir todo lo que es el secado, el ambiente a cuántos grados tenemos, va a incluir el precalentamiento de las sábanas con el cual voy a recibir a este recién nacido, pero es una clase que es termorregulación, que lo vamos a hacer terminando esta clase. La identificación del recién nacido, vamos a usar un brazalete idealmente celeste para el varón e idealmente rosado para la bebé, y los datos en un brazalete de plástico en el cual va a incluir el nombre y el apellido de la madre, la fecha y hora del nacimiento y el sexo del recién nacido, en presencia de la madre antes de salir de la sala de partos. Es decir, hay que explicarle y decirle, aquí está el nombre tuyo, ¿no? Es la identificación de tu bebé, de qué sexo estamos frente a tu hijito, ¿no? Es hombrecito o mujercita. Ella es la que tiene que identificar. El brazalete va a ir en la muñeca izquierda. ¿Por qué? Porque la muñeca derecha se va a reservar para poder colocar el oxímetro, en el caso lo requiriera. Luego aquí es la pelmantoscopía, que lo va a revisar el obstetra y la enfermera para poder colocar la plantita del pie. ¿Y qué es la somatometría? La somatometría es la medición del peso, de la talla. ¿Del peso cuánto era el peso normal? ¿Se acuerdan? De 1.500 a 4.000. De 2.500 hasta 4.000. de 2.500 a 4 kilos, ¿cierto? Entonces, más de 4 kilos, ¿qué hablamos? Macrosómico. Menos de 2.500, bajo peso al nacer. La talla más o menos va a ser de 50 más menos 2 centímetros, el perímetro cefálico de 35 más menos 2, el perímetro torácico de 32 a 33 y el perímetro abdominal de 31 a 33. Se mide con el pie izquierdo, ya que se ha observado que el potencial de crecimiento determinado genéticamente es mejor llevado por en mi cuerpo del lado izquierdo. Luego, ¿qué tengo que hacer? El paso de la sonda orogástrica. ¿Para qué? Para evitar que se me vaya a escapar 2 diagnósticos. Atresia esofágica y ano imperforado. ¿Ya? Entonces, esta sonda tengo que pasarla para descartar atresia esofágicas, ¿no? O ano imperforado. Aquí, por ejemplo, vemos que no hay ano. Luego, la administración de la vitamina K. La enfermedad hemorrágica del recién nacido se puede producir en las primeras semanas de vida, que incluyen 3 tipos de presentaciones: la precoz, la clásica y la tardía. En la precoz, en la que se va a dar dentro de las primeras 24 horas, en la clásica, que se va a dar dentro de la primera semana, o conocida también como enfermedad hemorrágica del recién nacido, y la tardía, que se va a presentar en mayores de 2 semanas. ¿Cómo evito esta enfermedad hemorrágica del recién nacido? Colocando la vitamina K, que se va a colocar vía intramuscular. ¿En dónde? En la cara anterolateral del muslo, en una dosis única. El recién nacido, que pesa más de 2 kilos, voy a colocar 1 miligramo. Y en prematuros, que pesan menos de 2 kilos, voy a colocar 0.5. En los prematuros menores a 1
nacido independiente de la edad gestacional, voy a colocar 0.3. ¿Cuántas horas puedo esperar para colocar esta vitamina K? Hasta 6 horas. ¿Ya? La vitamina K que va a ir al hígado y va a sintetizar todos los factores de coagulación, por ello la importancia, para evitar ¿qué cosa? La enfermedad hemorrágica del recién nacido. La profilaxis ocular es colocar las gotas oftálmicas con antibiótico, ya sea eritromicina, ya sea tetraciclina o ya sea gentamicina. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar? Hacemos primero la limpieza del saco conjuntival y le colocamos una gota en cada saco conjuntival. Este procedimiento solo lo vamos a hacer en el caso de los partos vaginales, ¿ya? No en los que han nacido por cesárea. ¿Y qué es lo que va a evitar? La oftalmia gonocócica. También sacamos el grupo factor sanguíneo del recién nacido porque cuando nos tienen los resultados vamos a ver si hay o no hay una incompatibilidad con la mamá, ¿ya? Entonces sacamos el grupo sanguíneo y además que también le colocamos en su ficha para que este recién nacido sepa ya desde el inicio cuál es su grupo factor que tiene. Entonces, luego voy a combinar con mis diagnósticos. Si hablo de prematuro, estoy hablando menor de ¿cuántas semanas? De 37 o menor igual de 36, ¿no? Si habla de prematuro leve o tardío, 35 a 36 semanas, moderado de 32 a 34 semanas, extremo menor de 32. A término de 37 a 42, pero mayor o igual de 42 es posttérmino. ¿Cómo valoro mi edad gestacional? Lo valoro con mi capurro. Este capurro va a tener diferentes parámetros: el pabellón de la oreja, la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantales. En la formación de la oreja, por ejemplo, vemos aplanado, sin curva. Eso es 0 puntaje. En cambio, en la puntuación 8 vemos el borde superior parcialmente incurvado. En la puntuación 10, todo el borde superior incurvado. Y en el pabellón totalmente incurvado, puntuación 24. Está claro que mientras más posttérmino, mayor incurvado va a estar el pabellón auricular. En la glándula mamaria, no palpable 0 puntos, palpable menor de 5 milímetros 5, entre 5 a 10 milímetros puntaje 10, mayor de 10 milímetros puntaje 15. En la formación del pezón apenas visible pero sin areola 0 puntos, diámetro menor de 7.5 o areola lisa y chata 5 puntos, diámetro mayor de 7.5 y areola punteada o borde no levantado 10 puntos, diámetro mayor de 7.5, areola punteada o borde levantado 15 puntos. En la textura de la piel, muy gelatinosa, fina 0 puntos, fina lisa 5 puntos, más gruesa hasta tener gruesas grietas profundas y apergaminadas 20 puntos. Este es el que generalmente dan los posttérminos. Pliegues plantares sin pliegues 0 puntos, marcas mal definidas en la mitad anterior 5 puntos, marcas bien definidas en la mitad anterior y surcos en la tercia anterior 10 puntos, surcos en la mitad anterior 15 puntos y surcos en más de la mitad anterior es 20 puntos. No es necesario que memoricen, pues no les voy a poner cuánto de puntaje tiene, si tiene el pabellón totalmente incurvado, si tiene 7.5, si tiene... No, eso no les voy a tomar. Pero ¿qué les voy a tomar? Por ejemplo, sí les podría tomar cuáles son los parámetros, ¿no? La forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantales. Esto de aquí necesito que lo interpreten y lo entiendan, ¿no? Mientras más puntuación, más posttérmino. ¿Cómo es mi fórmula? 204 más el puntaje que me sale entre 100. Esto de aquí, como les menciono, no es necesario que aprendan de memoria por cuadro, ¿no? Pero sí
los parámetros que tenemos que tomar en cuenta. El test de Capurro, nuevamente, ¿no? Bajo otro dibujo. Y el diagnóstico, según percentil, lo vamos a valorar adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional y grande para la edad gestacional. Los percentiles van a medir tanto la edad gestacional como el peso. Existe el adecuado para la edad gestacional en el que se encuentra el percentil 10 al 90. Muy distinto a lo que habíamos visto de los pesos, ¿se acuerdan? Bajo peso, muy bajo peso, extremadamente bajo peso al nacer. Y tenemos aquí una tabla. Le voy a pasar la tabla a Daniel. Del Ministerio de Salud. ¿Sí lo tiene el MINSA? No, esa está ahí. Ya, ahí está. Esa es base. Esta es de salud, ¿ya? Esta es de salud, es la que maneja el salud. Como vemos, por ejemplo, peso para la edad gestacional, talla para la edad gestacional, perímetro cefálico para la edad gestacional. Si yo hablo del peso menos del percentil 10, ¿cuál era el concepto? Pequeño para la edad gestacional. No es bajo peso, es pequeño para la edad gestacional. Y si se encuentra más allá del percentil 90, Grande para la edad gestacional, ¿ya? Pequeño para la edad gestacional y grande para la edad gestacional. La tabla que les ha pasado Daniel es la que se usa en la maternidad y es la que usamos los que trabajamos generalmente en los hospitales del MINS, ¿ya? Varón, mujer. Ya. Ejemplo. Candidatos, voluntarios. ¿Tú? Ya. Nos ponemos de pie. Son perezosos. Ya. Yo tengo un recién nacida mujer de 38 semanas con 2 kilos 450. ¿Qué diagnósticos tiene? Pequeño. Ya, ¿y qué otro diagnóstico tiene? 38 semanas. No, ya, es a término, pero es pequeño para la edad gestacional y ¿qué más? 2 kilos 450. Bajo peso al nacer. Ya, toma asiento. ¿Cuál es tu apellido? Mena, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que el diagnóstico es pequeño para la edad gestacional y Grande para el bajo peso al nacer. Ahora, y si valoramos la tabla del Ministerio de Salud, también, ¿cierto? Miren, el mismo ejemplo. ¿Y qué pasaba si yo les decía que pesaba 2 kilos 530? Igual. 530. Igual era. No, bajo. Para salud es adecuado, pero para el Ministerio de Salud es pequeño para la edad gestacional. Entonces hay diferencia, ¿ya? Que son por gramos nada más. Sí hay una diferencia entre las tablas de salud y las tablas de salud, pero cada hospital maneja sus tablas. Ahora, lo del bajo peso, lo del peso normal, sí está establecido y estandarizado.
pero hay que saber interpretar. Otro ejemplo, otro voluntario. Ya, nos ponemos de pie, compañerito que está atrás al fondo. Ahí está. Paciente neonato, varón, de 40 semanas, con 4 kilos 10. Bueno, es un neonato atérmico. Muy bien, Base la definición que nos dieron de que es macrosómico. muy bien. Y para verlo en los percentiles, no veo bien. Acércate, no hay problema. ¿Cómo me piensa? Primero con eso y luego con el Más, acércate. 4 kilos y cuánto dijo. 10. 4 kilos 10. Adecuado. No. Grande. Acércate más. Grande pero le das. Ah, ya, Grande. no, pero Grande pero. sí, está grande para ver. Muy bien, es grande para la edad gestacional. ¿Por qué? Porque mi perímetro, perdón, mi percentil 90 es 3 kilos 940. Ese es mi máximo, el que está aquí. Este. Exacto. Y yo le he dado de ejemplo 4 kilos 10. 10. ¿Cierto? Entonces es un recién nacido término, es macrosómico y es grande para la edad gestacional. Y para lo que es el MINSA también es grande para la edad gestacional porque ellos valoran 3 kilos 975. ¿Ya? Entonces, diferente sí, pero en cuanto más de 4 kilos ya es macrosómico y para los dos es grande para la edad gestacional. ¿Cuál es tu apellido? García Mejía Neisa. Entonces, queda claro que los percentiles, uno es pequeño para la edad gestacional cuando me encuentro menor del percentil 10 y cuando me encuentro mayor de este listado de aquí, que es el percentil 90, es grande para la edad gestacional. Entonces, los percentiles miden la tabla de peso para la edad gestacional. ¿Ya? Es otra forma de valorar el peso que hay tanto para varón como para las niñas. Luego voy a colocar las vacunas. ¿Qué vacunas coloco en el momento del nacimiento? BCG para evitar qué cosa? Tuberculosis y hepatitis B. ¿Ya? Luego también valoro lo que es las funciones vitales. La frecuencia cardíaca, ¿de cuánto a cuánto va? De 120 a 180. En algunos casos se entiende o se valora hasta 100, 110 si se está dormido. ¿Ya? Frecuencia respiratoria debe estar entre 40 a 60, máximo 60. Porque si va más allá de 60, ¿cómo se llama? Taquicardia. La saturación saludable al 95% es recién en el minuto 10. No me desespero. Si yo le pongo el saturómetro en el minuto 5 y está saturando 85, no me desespero porque estoy dentro de mi permitido. Recién en el minuto 10, este paciente debe estar entre el 85 y el 95%. ¿Ya? La saturación, ¿hasta qué minuto espero para valorar que esté en 95%? Al minuto 10. Otro concepto que tiene que estar en la cabeza. ¿Ya? La temperatura idealmente pues igual, ¿no? Mayor de 37. ¿Cuáles son los datos extras que tenemos que tener en cuenta? Que las primeras horas de vida, las 2 primeras horas de vida, tiene que ser observado este recién nacido porque puede estar en su periodo de adaptación y puede presentar alguna patología. Generalmente en los hospitales, por ejemplo, amigos de la madre y del niño, se atiende y pasa inmediatamente con la mamá. ¿Ya? En otros hospitales a veces se tiene un área especial haciendo la atención, ¿no? Y se espera 2 horas para luego pasar con la mamá. Si en recepción
este paciente incluso está más de 4 horas, es decir, al costado de la licenciada, y estamos monitorizando, sigue con frecuencia respiratoria en 65, está con saturación, ya pasó 1 hora en 93, 92%, entonces yo ya tengo que valorar que este paciente se va a hospitalizar, ¿ya? ¿Cuántas personas deben atender el parto si no hay un factor de riesgo? Según el manual del RCP, es necesario solo una persona, pero en el caso de que hay un factor de riesgo, es necesario 2 personas capacitadas en el RCP neonatal. Esta es la bibliografía de cual se ha sacado la clase, incluso el libro del Nelson y la norma técnica de atención integral de salud neonatal, ¿no? Entonces, todo ello, por favor, hay que ir leyendo, hay que ir aprendiendo. Y hay ciertos datos bastante puntuales que hay que tener en cuenta, incluso memorizar y no olvidarnos. Esta clase es muy importante porque no solamente me va a servir para el pasito de la otra semana por mi examen parcial, sino me va a servir para cuando yo sea médico general y esté en mi salud y pueda tener una atención. Entonces esos puntos les va a servir. También les va a servir porque hasta donde sé también les enseño nuevamente en el externado el otro año, ¿ya? Entonces, y luego en el internado. Entonces toda esta clase es bastante importante y hay que saberla al pie y al derecho para poder tener en cuenta cuando salgamos de la universidad. ¿Alguna duda, chicos? Doctora, en la última diapositiva había una última